vamos a ver el síndrome de Weber. Síndrome de Weber es oclusión o, daño a ramas de la arteria cerebral posterior que le dan sangre al mesencéfalo, a una parte específica del mesencéfalo. Entonces vamos a poner un corte transversal del mesencéfalo. Aquí están los colículos superiores y como están los colículos superiores, sabemos que están los núcleos rojos. Entonces, aquí están los núcleos rojos. Aquí está la cruz cerebri, que es por donde pasa el córtico espinal y el córtico vulvar. Aquí está la sustancia gris periacueductal. Los núcleos del oculomotor, de Edinger-Westphal y el motor. Aquí está el nervio oculomotor. Fascículo longitudinal medial, núcleo mesencefálico del trigémino. Espinotalámico descendiente, hipotálamo espinal, espinotalámico ascendiente, hipotálamo espinal descendiente, lemnisco medio ascendente. Entonces, en el síndrome de Weber, el daño está en esta área. Así. Entonces, involucra al tracto córtico-espinal, córtico-vulvar y al oculomotor. Entonces, como el paciente tiene daño al nervio oculomotor, el paciente va a tener un estrabismo lateral, o sea, el ojo no va a poder ver medial. Daño al córtico espinal resulta en, como estamos a nivel del mesencéfalo, o sea, el córtico espinal, la vía córtico espinal todavía no se ha cruzado porque se cruza en la decusación de las pirámides que está en el bulbo raquídeo. Entonces, aquí está la corteza cerebral, aquí está la motoneurona superior, digamos aquí del lado derecho. Viaja, así, desciende, y desciende por el mesencéfalo, por el puente, y está hasta el bulbo raquídeo en donde se decusa. Y nosotros lo estamos dañando aquí en el mesencéfalo. Entonces, esto del lado derecho es lo que va a inervar al lado izquierdo. Entonces, resulta en una parálisis espástica, porque es de motoneurona superior, contralateral a la lesión, porque la dañamos aquí antes de que se cruzara. Entonces, lo motor no va a poder ir para allá. Entonces el paciente tiene parálisis espástica, que es resistencia al movimiento, a veces más de los flexores o de los extensores, dependiendo de en qué parte de la extremidad estamos hablando. Y va a tener debilidad de la extremidad, no nada más la parálisis, sino también debilidad. Y la resistencia al movimiento o la espasticidad aumenta conforme nosotros aumentamos la velocidad con la que tratamos de mover la extremidad del paciente. Al principio va a empezar como una parálisis flácida, pero luego se hace parálisis espástica. Luego, el córtico vulvar. Al dañar el córtico vulvar, se daña del nervio facial, del nervio del trigémino, del vago y del hipogloso. Por el hipogloso, el paciente no va a poder protruir la lengua igual de los dos lados. Entonces, al protruir la lengua se jala hacia el lado ipsilateral a la lesión. Esto es porque la vía corticovulvar empieza, así como el córtico espinal, ya lo vimos en otros videos, pero así como la córtico espinal empieza en la corteza, aquí la corticovulvar empieza en los núcleos de los pares craneales. Y lo equivalente al córtico espinal es el tracto que hay entre estos núcleos y a donde lleguen como, a donde vayan a inervar. Luego, estos núcleos, estos nervios, dependiendo de en qué parte se hayan dañado, es como se va a presentar el paciente. Pero aquí estos ya algunos ya se cruzaron y así. Entonces, por el hipogloso, el paciente cuando protruye la lengua se jala hacia el lado donde está la lesión. En este caso se jalaría hacia el lado derecho. Por el vago, en una lesión del vago, la úvula se desvía hacia el lado contralateral a la lesión. Entonces se desvía hacia el lado izquierdo. El trigémino es la mandíbula, la que se va a desviar hacia el lado ipsilateral a la lesión. Y el nervio facial es, si al paciente le pedimos que sonría, el ángulo de la boca, se jala.
pero aquí no puede jalar el del lado afectado, entonces solo se va a jalar uno de los lados, y como es una lesión central, entonces la frente va a estar respetada, o sea, puede arrugar los dos lados de la frente, y esto ya lo vimos extensivamente en otro video. Entonces, síndrome de Weber se daña vía córtico-espinal, córtico-vulvar y el nervio oculomotor, y es por daño a las ramas de la arteria cerebral posterior que le dan sangre al mesencéfalo.